¿Qué tal, queridos amigos? En este enjambre en que se ha convertido la política en México, podemos tener algunos puntos de referencia para saber cómo administran los miembros de Morena su país, el país que está embargado por Morena y que está siendo hollado por Andrés Manuel López Obrador, quien se mofa de los pobres en privado, quien alega que su gobierno es para los pobres y no es así. Por ejemplo, si hablamos del aeropuerto que será inaugurado dentro de unas horas sin accesos suficientes para llegar a él, en un lugar pues muy complicado de acceder, pues nos daremos cuenta de que ese aeropuerto le va a dar servicio a los que viajan en avión, naturalmente, que representan el 8% de los mexicanos. ¿Cuál gobierno para los pobres? Y además es un aeropuerto que nos costó mucho más de lo que nos hubiera costado terminar el aeropuerto de Texcoco, que hubiera tenido pues por lo menos una repercusión importante en el mundo y hubiera traído un mayor número de turistas. El aeropuerto de Santa Lucía no va a traer a más turistas que algunos venezolanos a los que les pague el viaje Nicolás Maduro para hacerse presente con Andrés Manuel López Obrador en esto del socialismo del continente. Un socialismo que está en veremos, porque hace unos días, el canciller ruso habló de que China, Argentina y México debieran hacer algo para no seguir sometidos al tío Sam, o sea, a los Estados Unidos, como provocando a Andrés Manuel, como diciéndole, defínete, entra al toro, ¿qué eres, socialista? Bueno, pues ponte entonces del lado de Rusia. Imagínense a dónde nos llevaría semejante barbaridad. Pero ya está el canciller metiendo aguja para sacar barreta. Y esto nos pone en grave riesgo. Pero además, ¿cómo gobierna la 4T? Vayámonos a un punto lejano de la geografía nacional, lejano para muchos, cercano para mí, porque yo he estado muchas veces en ese lugar y además aprecio mucho a quienes han estado viviendo con muchas vicisitudes en Sellé, Yucatán, un pueblecillo que no está muy cerca, no está muy lejos, perdón, de Mérida, y que pues es paso obligado. Bueno, hay que meterse al pueblo porque si pasa uno por la nueva autopista, ya no toca Sellé, la que va hacia Cancún, Mérida, Cancún. Bueno, pues por ahí está Sellé, a unos cuantos kilómetros de Mérida, unos 40 kilómetros de Mérida. Pues bien, en Sellé llegaron los morenistas. Uno que fue aspirante a candidato de Morena por el 4º distrito de Yucatán, Armando Ceballos Chávez, y su socio, también morenista, Rodrigo Vega Espinosa. Llegaron y se convirtieron en ejidatarios cuando son empresarios de Mérida. ¿Qué hicieron? Una asamblea fantasma en la que no se presentó nadie, simplemente se asentó en un acta falsificada y se convirtieron en ejidatarios con la complicidad de Juanita Pech Canché, quien es esposa de Lorenzo Cauich, al que le dicen el Chaquiras, que es nada menos que el comisario ejidal, también de Morena, por supuesto. Todo esto tiene que ver con Morena. Morena es, digamos, la manera más fácil de decir que está desangrándose a México. Pues bien, estos morenistas se reunieron y empezaron a hacer actas de asambleas falsificadas para introducir como ejidatarios
a 18 empresarios de Mérida, obviamente ligados todos a Morena. Y con ello, primero, se hicieron de 614 hectáreas para convertirlas en lotes para viviendas o para lo que les dé la gana, robándoles a los ejidatarios de Sellé su patrimonio. Y no para ahí el cuento, porque con la protección de las autoridades, el Poder Judicial avaló las actas de asamblea que no se hicieron, que fueron fantasmas, y se dejó al pueblo de Sellé pues totalmente en la miseria, porque les quitaron, les robaron descaradamente con un tráfico de influencias por un lado y de tierras por el otro, completamente en la indefensión. ¿Qué han hecho los ejidatarios? Pues ir a protestar a su pueblo, al municipio, a la cabecera de Sellé. Y naturalmente que pues esto pues va a ir escalando, porque se trata de uno de los grandes abusos que ha cometido la TTTT en un estado como Yucatán, que tiene a un gobernador, Mauricio Vila, que hay que quitarle la A final de su apellido y dejarle Mauricio Vil, porque ha sido verdaderamente un desastre. Ha reprimido, ha extorsionado, es panista, pero ya está muy cerca de Morena, porque si no le dan la candidatura que pretende para la presidencia de la República, pues entonces podrá tomar dos caminos: el de incorporarse a Morena, en donde ya tiene tantos amigos, tantos que pues ya ve cómo maneja las cosas en Sellé, o bien irse de embajador con el aval de Morena, porque ustedes comprenderán que ahora la moda está en que los gobernadores ceden sus estados, los controles electorales, para que Morena haga y deshaga. Ahí no puede entrar el INE, porque pues, salvo que el asunto reviente y lleguen las impugnaciones al Instituto Nacional Electoral, pero de principio la elección, como son estatales, las que se van a dar este año, en junio, en 6 estados de la República, pues lógicamente pues los gobernadores están blindándose para evitar ser perseguidos, es decir, venden la impunidad a cambio de un consulado, a cambio de una embajada y a cambio de sus estados. Lo han hecho ya pues, Quirino Ordaz Copel, el gobernador de Sinaloa, que ya se fue allá a España como embajador y ya va a llevar de la manita a la que fue gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para instalar un consulado en Barcelona, o para sustituir al cónsul de Cataluña, al cónsul de México en Cataluña. Y así lo van a hacer todos. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, pues para no tener que enfrentarse a la culminación de la riña tonta, baja, ruin, que ha mantenido con Teresa Jiménez, que es la candidata de la Alianza Va por México, pues se va a tener que refugiar en Morena buscando la impunidad de una embajada. Y así por el estilo, casi todos los gobernadores han hecho lo mismo. Y allá en Aguascalientes, pues no despega Morena. Está muy por debajo de las apreciaciones que tiene Tere Jiménez. Nora Rubalcaba tiene un 20% de las preferencias contra 47-48% que tiene Tere Jiménez, pero claro, ahí está la manera de entregarles Aguascalientes a Morena. ¿Cómo? Pues sencillamente brindando la impunidad a Martín Orozco, que tenía ya desde antes de ser gobernador querellas pendientes por unos lotes que pues adquirió pues de manera mañosa y que convirtió en basureros
junto a áreas residenciales. Esa es una cosa que viene cargando desde hace muchos años. Hay quienes piensan, y lo escuché recientemente, que hay entidades como Tamaulipas, en donde va a ser casi imposible llevar a cabo las elecciones. Me río porque esto se ha dicho constantemente, pero los narcotraficantes, al final de cuentas se arreglan con los candidatos y se resuelven las cosas y no llega la sangre al río. Así que pues en Tamaulipas pues está peleada la cosa en cuanto a los números, porque Morena lanzó a Américo Villarreal Anaya, hijo de aquel priista Américo Villarreal, que fue gobernador ya de Tamaulipas y que salió muy mal parado. Como casi todos los gobernadores de Tamaulipas, ha sido un estado bastante hollado por el crimen, por la miseria humana, por el cacicazgo de los priistas y de los panistas que la han gobernado. Ahora, Francisco García Cabeza de Vaca, que es el gobernador panista, quien hace un año era perseguido por supuestos nexos con el narcotráfico, ahora se dice más tranquilo, ya no lo están persiguiendo, y entonces ya logró que le incluyeran en la lista de Marco Cortés, bastante absurda, como posible precandidato presidencial. O sea que con eso se confirmaría la condición de narcoestado que tiene nuestro país. Y Américo Villarreal se va a enfrentar a un aliancista de Va por México que ha designado como candidato a César Verástegui Hostos, que tiene un 25% de las aprobaciones, aunque ha ido subiendo paulatinamente y ya casi llega a emparejar a este Américo Villarreal, el heredero, el junior del exgobernador priista de Tamaulipas. Esto es una cosa que se demuestra que esto del primor del PRI con Morena no es nada más un invento y una especulación, es real, porque la mayor parte de los dirigentes morenistas actuales pasaron por el PRI, se formaron en el PRI y actúan peor que los del PRI. Nada de que vamos a cambiar las cosas y que vamos a transformar a México, no. Han vuelto a los viejos vicios del priismo y los han agigantado. Por eso es necesario que combatamos al sistema político mexicano, que es el verdadero fin, el verdadero objetivo que debieran tener todos los que apuestan por la democracia en México. No sacar un partido y poner a otro. Ya los partidos carecen de autoridad moral. Hay que cambiar al sistema político mexicano. Hay que evitar que los legisladores, en lugar de ser representantes populares, se vuelvan representantes de los dirigentes partidistas y, en el caso de Morena, pues simple y sencillamente lacayos del presidente de la República, aunque ya hay un choque interno terrible entre los morenistas que han integrado la TTTT, Julio Scherer García, hijo del maestro Julio Scherer Ibarra, hijo del maestro Julio Scherer García, está enfrascado en un duelo brutal. Ustedes recordarán que Julio era asesor político, el más cercano al presidente de la República, y que chocó entonces con Olga Sánchez Cordero, porque tenían criterios completamente distintos, y dentro de la Secretaría de Gobernación no podían verse ni las caras. Pero ahora el hijo del maestro Scherer García se ha lanzado a cuestionar no solamente a Olga Sánchez Cordero, sino también al señor procurador o fiscal general de la República. Dije procurador primero con toda intención, porque en realidad no hay tal fiscalía autónoma. Está siguiendo exactamente lo que le dice el presidente de la República. Y Alejandro Gertz Manero es un hombre pues, que no tiene mayores escrúpulos, que le ha robado a su propia familia, que mantiene a su excuñada y a su sobrina en la cárcel
con tal de apropiarse de 4 millones de dólares, como si no tuviera suficientes propiedades en México y las que le han descubierto en España. Así gobierna la TTTT. Y si no lo quieren creer, pues lo siento mucho, pero es una realidad insoslayable. No hay gobierno para los pobres, hay gobierno para los cómplices de Andrés Manuel López Obrador. Y nada más. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.